Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nombre de la Cátedra Alfonso Reyes. Si algunos de ustedes estuvo el día de ayer en la Feria del Libro, tuvieron la oportunidad, además de disfrutar de una velada inolvidable con la poesía y con la conferencia de Adonis, también tuvieron la oportunidad de ver algunos videos ganadores de los estudiantes que vienen de diferentes zonas de nuestro país, que en ese momento no pudimos entregarles su diploma y su libro para tener un poco más de tiempo y que lo haremos hoy. De manera que les voy a pedir a los ganadores que pasen por su libro que está ya autografiado por Adonis y su diploma, a Andrea Alejandra Aguirre. Sofía López. Frida Daniela Mortera. Arturo Juárez. Les comento rápidamente que Arturo viene de la ciudad de Querétaro, Frida Daniela viene de la Ciudad de México, Sofía López de Guadalajara, Andrea Alejandra de Tampico, ¿sí? Y Andrea Carpio viene de Tuxtla Gutiérrez. De esta manera están representadas las 5 regiones. Muchas felicidades nuevamente. Y podrán ver los videos. Perdón, Andrea Carpio. Y podrán ustedes ver sus videos en la página de Facebook de la Cátedra Alfonso Reyes, ahí están disponibles. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir a continuación al poeta, nacido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero ya prácticamente convertido en regiomontano, a Renato Tinajero, ganador del Premio de Poesía Aguascalientes 2017, que nos presente al poeta Adonis. Muchas gracias, Renato. Muy buenas tardes. Qué emocionante estar aquí. Qué gran alegría. ¿Quién es Adonis? El nombre de Adonis pertenece a una antigua figura de origen sirio, asimilada a la mitología de los griegos. Una deidad pagana vinculada al culto de Afrodita y a los ciclos de la naturaleza. Un símbolo de la belleza instalada en el mundo. Belleza que al transgredir el orden natural lo nutre y lo completa. Cuando el poeta Adonis eligió desde su juventud este nombre de raíces paganas, de reminiscencias perdidas, trazó la primera línea de un destino personal. Así como la figura mítica de Adonis siembra la tradición oriental en el seno mismo de la cultura occidental, el poeta Adonis se ha colocado como un puente de unión entre ambos mundos. Nacido en Siria en 1930, y llevado por las búsquedas y las vicisitudes de la vida al Líbano y después a Francia, el poeta ha erigido una obra personalísima que por igual se alimenta de la poesía árabe preislámica que del mundo clásico occidental y de autores como Rimbaud y Rilke. La suya es una poesía cosmopolita y que circula libre por el transcurso de los siglos.
La poesía de Adonis se deja llenar por las sensaciones, las ideas, los moldes de universos distantes y distintos. Para comprender este talante generoso con el cual Adonis se abre al mundo, habríamos de compararlo en nuestro horizonte cultural con poetas como Octavio Paz y Federico García Lorca, tan universales ellos no solo por el alcance de sus obras, sino por la riqueza de las influencias con las cuales se forjaron una voz. Hemos venido a hablar de Adonis, y con esto digo que hemos venido a hablar de la belleza como plenitud del existir, como un campo magnético que atrae hacia sí todo acto de conocimiento. Me emociona encontrar en la escritura de Adonis esa sensación de lo inminente que es la faz de la poesía más verdadera, esa sensación de algo que se nombra sin nombrarse, de algo que ocurre en el poema pero ocurre también en otra parte. Cuando Adonis nombra la luz y la oscuridad, o el viento, o los colores en un bazar de Damasco, tiembla mi corazón. Tiembla porque sé que esa luz y esa oscuridad, ese viento y esos colores son las claves de una epifanía. Una epifanía que, lástima, ningún poema, ningún poeta sería capaz de consumar, pues se encuentra más allá del alcance de las palabras. Una epifanía cuyos bordes se recorren con la emoción y el pensamiento. La poesía de Adonis se mueve en ese sitio liminar, en esa frontera de lo que puede decirse. Los objetos y personajes de sus poemas brillan como los signos de un misterio, como claves que no pueden poseerse plenamente, pero a las cuales nos acercamos en un acto de amor y de mutuo entendimiento. En el prólogo a la traducción española de Zócalo, libro de Adonis que recoge su vagabundeo en profundidad por la Ciudad de México y por la memoria histórica y cultural de nuestro país, el poeta Ernesto Lumbreras apunta que la poesía de Adonis ha circulado con fortuna y continuidad por el idioma español desde 1968, año en que apareció publicada la versión castellana de Canciones de Millar, el de Damasco. Ernesto Lumbreras tiene razón. La imaginería de Adonis transita con fluidez por la sintaxis y la prosodia de nuestra lengua. Pienso, por ejemplo, en las magníficas traducciones de Clara Janés de la poesía de Adonis, publicadas por Vaso Roto. Son versiones de la obra del poeta que me hacen olvidar que estoy frente a textos traducidos, reconstrucciones de originales árabes que son herméticos para mí. ¿Será quizás porque en los vocablos y la música de nuestro idioma aún late con fuerza el eco de los 7 siglos de presencia de lengua árabe en la península ibérica? ¿O es quizás porque el tapiz verbal de Adonis es tan afín a la curiosidad lingüística de nuestros más amados poetas? Sea como sea, el cosmopolitismo de Adonis parece haber encontrado una correspondencia franca con el cosmopolitismo de la lengua que aquí hablamos. Nutrido de la influencia de Oriente y Occidente, nacido en esa zona de magníficas confluencias que es el mar Mediterráneo, abierto a las oleadas del árabe y del náhuatl, el español se me figura una legión de cosmovisiones innumerables. Es un molde idóneo para la obra de Adonis, para esa celebración de lo uno y de lo múltiple que es la obra de nuestro poeta. Hemos venido a hablar de Adonis, y con esto digo que hemos venido a hablar del oficio de poeta en tiempos muy extraños. Son tiempos de descrédito para el lenguaje, tiempos de claudicación. Las grandes ideas huyen por la puerta trasera de la historia y aquí solo nos queda la gran resignación. Son tiempos en que el simulacro ha sido elevado a la categoría de estrategia política, mercadológica y hasta académica, y con ello se ha ganado la aquiescencia de infinitos corifeos. Es tiempo propicio para el gran murmullo y la estridencia que renuncian a nombrar nada y suman ruido al ruido circundante. ¿Qué espacio, qué asidero queda para la poesía? Hace más de medio siglo, uno de nuestros escritores más amados, Alfonso Reyes, advirtió a los jóvenes acerca del incesante arribo de nuevas barbaries y los exhortó a defender, las palabras son de Reyes,
la libertad del espíritu y el derecho a las insobornables disciplinas de la verdad. Reyes, él mismo un poeta mayor, sin duda habría contado a Adonis entre los aliados de la libertad de espíritu. Yo también lo cuento ahí, porque creo que la poesía de Adonis representa, o mejor dicho, encarna una cierta idea del deber moral del poeta. Se trata, en el caso de Adonis y en el caso de todos los poetas que han sabido estar a la altura de los tiempos, de oponer ante la mezquindad del mundo un mundo personal, una casa propia, una manera única de significar lo humano y de significarse. La poesía de Adonis es una defensa de la imaginación y del poder del símbolo. Es una afirmación. No he encontrado aún en los poemas de Adonis atisbo alguno de claudicación o de amargura, ni siquiera de resignación. ¿Y quién, arrebatado, conmovido por la lectura de un poema de Adonis, podría dejar de reconocer la alegría que palpita secreta serenamente en las palabras? Muchísimas gracias. Hemos invitado para esta conversación a dos poetas de Monterrey que son también editoras. Ambas han publicado libros de Adonis y nos honran con su presencia. Muchísimas gracias a Janet Clarion, pues ella sin duda fue un vehículo fundamental para poder concretar esta visita, directora de la editorial Vaso Roto y destacada poeta. Y muchísimas gracias también a Minerva Margarita Villarreal, directora de la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacada y premiada, multipremiada poeta a nivel internacional. Muchísimas gracias a Janet y a Minerva por estar en esta conversación. Le vamos a pedir en este momento a nuestro querido maestro y poeta Adonis que nos lea un poema en árabe, cuya traducción leeré a continuación, y después seguiremos con la conversación entre estos tres magníficos poetas que se abrirá también al público en un momento más. Maestro, si nos regala uno de sus poemas, por favor. Buenas tardes. Voy a leer extractos de un largo poema, Epitafio para Nueva York, que escribí en 1971. ويتمان الساعة تعلن الوقت وأنا أرى ما لم تره وأعرف ما لم تعرفه أتحرك في مساحة شاسعة من علب تتجاوز كسراطين صفراء في محيط من ملايين الجزر الأشخاص كل واحدة عمود بيدين وقدمين ورأس مكسور وأنت أيها المجرم المنفي المهاجر لم تعد إلا قبعة تلبسها عصافير لا تعرفها سماء أمريكا. ويتمان ليكن دورنا الآن أصنع من نظراتي سلما أنسج خطواتي وسادة وسوف ننتظر. الإنسان يموت لكنه أبقى من القبر. ليكن دورنا الآن أنتظر أن يجري الفولغا بين منهاتن وكوينز. أنتظر أن يصب هوانغ هو حيث يصب الهاتسون. تستغرب؟ ألم يكن العاصي يصب في التيبر؟ ليكن دورنا الآن
أسمع رجة وقصفا. وول ستريت وهارلم يلتقيان، يلتقي الورق والرعد، الغبار والعصف. ليكن دورنا الآن. المحار يبني أعشاشه في موج التاريخ. الشجرة تعرف اسمها، وثمة ثقوب في جلد العالم. شمس تغير القناعة والنهاية وتنتحب في عين سوداء. ليكن دورنا الآن. نقدر أن ندور أسرع من الدولاب، أن نحطم الذرة ونسبح في دماغ إلكتروني باهت أو متلألئ، فارغ أو مليء، وأن نتخذ من العصفور وطناً. ليكن دورنا الآن. ثمة كتاب أحمر صغير يصعد، لا الخشبة التي اهترأت تحت الكلمات، بل هذه التي تتسع وتنمو، خشبة الجنون الحكيم والمطر الذي يصحو لكي يرث الشمس. ليكن دورنا الآن. نيويورك صخرة تتدحرج فوق جبين العالم، صوتها في ثيابك وثيابي، فحمها يصبغ أطرافك وأطرافي. أستطيع أن أرى النهاية، لكن كيف أقنع الزمن لكي يبقيني حتى أرى؟ ليكن دورنا الآن. وليسبح الزمن في ماء هذه المعادلة. نيويورك زائد نيويورك تساوي القبر أو أي شيء يجيء من القبر. نيويورك ناقص نيويورك تساوي الشمس. Whitman, el reloj anuncia los instantes, pero yo veo lo que tú no viste y sé lo que tú no supiste. Me muevo en un área remota de cajas que cruzan como cangrejos amarillos un océano cubierto de millones de islas hombres. Cada una es un mástil con la cabeza rota, con las manos y los pies rotos. Pero de ti, que fuiste el emigrante y el desterrado, el criminal que estuvo en el banquillo, no queda más que un sombrero que se ponen unos pájaros desconocidos para los cielos de América. Whitman, cúmplase ya nuestra hora. De mis miradas hago una escalera, con mis pasos tejo una almohada. Esperaremos. El hombre muere, pero es más duradero que la tumba. Cúmplase ya nuestra hora. Espero que corra el Volga entre Manhattan y el Queens. Espero que desemboque el Guangzhou junto con el Hudson. ¿Te sorprende? ¿Acaso no desemboca el Orontes en el Tíber? Cúmplase ya nuestra hora. Oigo un estruendo, un fragor. Wall Street y Harlem se reúnen. Júntanse las hojas y el trueno, el vendaval y el polvo. Cúmplase ya nuestra hora. Las conchas construyen sus nidos con la ola de la historia. El árbol conoce su nombre y hay agujeros en la piel del mundo. Un sol que cambia su máscara, su destino y solloza en un ojo negro. Cúmplase ya nuestra hora. Podemos girar más aprisa que la rueda. Podemos romper el átomo y flotar en un cerebro electrónico pálido o radiante, vacío o lleno. Podemos hacer de los pájaros nuestra patria. Cúmplase ya nuestra hora. Hay un pequeño libro rojo que se alza, no sobre las tablas que se astillan bajo las palabras, sino sobre la madera que se ensancha y crece, la madera de la locura sabia y la lluvia que cae limpia para ser heredera del sol. Cúmplase ya nuestra hora. Nueva York
es una roca que baja rodando por la frente del mundo. Sus sonidos en su traje, en el mío, sus chispas tiznan tus miembros y los míos. Podría ver el final, pero ¿cómo convencer al tiempo para que me deje durar hasta entonces? Cúmplase ya nuestra hora y que flote el tiempo en el agua de esta ecuación. Nueva York más Nueva York igual a la tumba o cualquier cosa que venga de la tumba. Nueva York menos Nueva York igual a el sol. Y a continuación vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Vayan preparando sus preguntas. Janet nos ha ofrecido que si a la pregunta que le guste más a ella, que opine que sea la pregunta más profunda, que le guste más al poeta, le va a obsequiar un libro de Vaso Roto, y me parece que podemos comprometer a Minerva también con un libro de la colección de los Tigres para quienes realicen las preguntas que al poeta le resulten más interesantes. Así es que gracias, Janet, por la propuesta, y los dejamos en la conversación con el poeta Adonis. Bueno, antes que nada quiero agradecer mucho al TEC de Monterrey, a mi querida amiga Ana Laura, por esta invitación. Es un honor para mí estar presente esta mañana junto a mis queridos amigos Renato Tinajero y Janet Clarion, y sobre todo ante la presencia de, para mí, uno de los más grandes poetas que hay en el mundo, pero también que ha habido. O sea, es un grande en la historia de la palabra. Y bueno, voy a leer un pequeñísimo y breve texto para dar paso a mi primera pregunta. La poesía de Adonis está fuera del rango en los que actualmente suele concebirse el trabajo poético. Linealmente, superficialmente, siguiendo los pasos de las modas que entronizan revistas o editoriales, adentrándonos más en la historia de vida del poeta y cada vez menos en la poesía misma. Cuando leemos la poesía de Ali Ahmad Said Esber, mejor conocido como Adonis, penetramos en un reino de espiritualidad, o mejor, un reino de espiritualidad nos penetra. Y los conceptos que tradicionalmente han arropado nuestra visión del mundo son severamente cuestionados, puestos al día, no por la actualidad, sino por la hondura de un camino que ha hecho Adonis hacia las raíces de su lengua, un viaje a los profetas árabes que despoja de toda máscara a la poesía. Su obra es inmensa y abreva de todos los ríos. De hecho, hace de todos los ríos un solo río en cuya ribera sus pasos se adentran. La naturaleza nombra a través de su voz. Dios nombra a través de su voz. La humanidad herida sangra a través de su voz. El hombre desterrado encuentra su patria en su propio cuerpo, en su lengua. ¿Podría haber un ser más conciliador que este gran poeta de nuestro tiempo, que abarca todos los tiempos y hace de la cruda desesperanza un camino hacia la luz? Paso a la primera pregunta. Usted ha afirmado desde hace años que en la poesía y en los poetas está la salvación del mundo árabe. Ante la permanente embestida contra los países árabes de Israel y de los Estados Unidos,
¿Sigue creyendo en este ideal? Y frente al grave deterioro de la vida en el mundo, ¿sostendría que son también la poesía y los poetas en quienes podría proclamarse la salvación? Mu- Muchas gracias por esta pregunta. Sabe mejor que yo que la poesía no puede cambiar el mundo en un sentido de cambiar un régimen o cambiar instituciones o modificar el curso incluso de la historia. Pero creo que la poesía, sobre todo la poesía en el mundo árabe, puede abrir un espacio nuevo y puede brindar una nueva imagen del hombre árabe, del mundo árabe, de la cultura árabe. Y por lo tanto, la poesía puede inspirar nuevos caminos hacia la libertad y hacia la creación. Desde luego, la sociedad es un asunto, un tema muy complicado a nivel del régimen, a nivel de la cultura imperante. No tengo ninguna esperanza. Estoy radicalmente en contra. Pero en lo que tiene que ver con las personas marginadas, las personas que tienen la riqueza de soñar, la riqueza de trabajar, de decir no a la opresión, no al imperialismo, no al odio, no a la pobreza. En esta gente sí confío plenamente y creo que la historia árabe escrita por estos marginados, estos rechazados, también podría ser nuevamente escrita por esos rechazados y esos escritores en todos los ámbitos. Para ellos estoy lleno de esperanzas. Para los estudiantes. Para los estudiantes, Adonis, este mundo de esperanza que se crea a partir de la libertad y de la imaginación, ¿cómo se puede desarrollar esta imaginación sin tener esa tentación de la fantasía en la cual se cae en ocasiones dentro de la poesía y de la literatura? Esa libertad de la imaginación. ¿Cómo enriquecer ese mundo para los estudiantes y para todos quienes en este momento están en plena creación literaria? Hasta los hermanos en una misma familia no tienen el mismo sueño, no sueñan igual. Cada quien sueña individualmente. Aunque tengan el mismo padre y la misma madre, la diferencia es radical en cuanto al sueño
la imaginación. Hay aspectos comunes a nivel superficial de la vida diaria, pero verticalmente profundo hay muchísimas diferencias. Esa es una cosa. Entonces, el hombre nace distinto de los demás. El hombre nace de un padre y una madre que sabrán preparar para él otro porvenir, otra sociedad, otro futuro. Porque para mí lo más importante para un estudiante y para un niño incluso, no escuchen lo que dicen sus papás. Respétenlos, escúchenlos, pero hagan como les parezca a ustedes, según lo que les nace, lo que nace en su imaginación. Según su propia voluntad. No hay nada peor que una sociedad en la cual un hijo nace y vive como un padre. Un hijo nace padre, como nosotros, los musulmanes. No hay hijos en nuestra sociedad, solo hay padres. Entonces, tenemos que repetir lo que han hecho nuestros padres al infinito. Y está la religión que impone esta repetición, no solo a nivel de los hábitos, de las costumbres y la cultura, sino también a nivel incluso de cosas administrativas. Los árabes, hasta los niños, todos los árabes son padres. Entonces, ¿cómo se puede que una sociedad constituida de padres donde no haya hijos, donde no haya niños, ni ninguna diferencia, ninguna imaginación? ¿Cómo una sociedad así puede desarrollarse? ¿Cómo puede evolucionar? Entonces, respeten a sus padres, escuchen lo que dicen, pero hagan otra cosa. Creo que leyéndolo, leyendo su obra, es la primera vez que logro comprender que existe un riesgo ante el misterio. ¿Nos podría hablar de esta aventura espiritual en su poesía? Tal vez cada poeta tenga su propia respuesta individual a esta pregunta que es esencial. Para mí, siempre siento que no sé nada, que no conozco nada, que tengo que descubrirlo todo. Y mi conocimiento es ínfimo, eso siento yo. Entonces tengo que tener constantemente las posibilidades de adquirir más conocimiento. Si pensamos en el mundo pretendiendo que lo sabemos todo, llegamos directamente al fracaso. No hay conocimiento a priori.
todo lo que tiene que ver con lo que está a priori debe ser reestudiado. Y el conocimiento viene con la experiencia, con la vida misma de cada día. Las ideas cambian mucho y constantemente, pero el árbol de la vida siempre es verde. Tal vez Lenin, creo, Daniel, Lenin dijo eso. Olvidé exactamente lo que era, pero es esencial, es algo esencial. Hay que volver a empezar siempre, siempre, constantemente. Y lo que he escrito, cuando lo vuelvo a leer, me parece que no, que no es, eso no es lo que he buscado. Hay que tratar, hay que buscar otras cosas ahora. Y para mí es así como mi identidad. No viene mi identidad del pasado, no viene mi identidad de lo que está atrás de mí. Mi identidad siempre viene de enfrente de mí, del porvenir. Y así es como tengo que crear mi identidad cada día, al creando mi obra. Entonces estoy al mismo tiempo, casi nada y todo al mismo tiempo. Soy ambas cosas al mismo tiempo. Y el sentimiento esencial de un creador debe ser que no he hecho nada hasta ahorita. Ahora es cuando debe tratar de ponerse a hacer algo y hacer algo mejor. Si el poeta no se supera a sí mismo interiormente, no puede superar lo que está afuera, la exterioridad. No puede superar las instituciones, nada. El problema de un creador es, ante todo, un problema interior, no con el mundo exterior. Y eso es lo que siempre me lleva, me empuja. Y delante de mí siempre veo lo que está delante de mí como cosas invisibles, cosas desconocidas delante de mí siempre. Nunca conozco nada. Debo conocer mejor, debo descubrir. Este es mi universo personal. Espero que mis amigos creadores tienen el mismo valor de decir, un creador debe nacer todavía. No ha nacido, yo no he nacido todavía. Trato de seguir naciendo y de nacer más adelante. Gracias. Adonis, voy a hacer una pregunta y luego ya dejamos que los estudiantes. Voy a hacer una pregunta. Quizá los estudiantes también tengan que hacer algunas preguntas. En este nacimiento, en este nacer del poeta y quizá de todos los días, tiene que haber una deconstrucción también y tiene que haber un desorden. A pesar de que vivimos bajo el yugo de las instituciones, porque lo son, los gobiernos, las instituciones, las familias, tiene que haber una suerte de desorden y tiene que haber una manera de que los estudiantes, en medio de este mundo tecnificado, puedan profundizar en esa espiritualidad. ¿Cómo será ese proceso?
o qué herramientas debe de tener un estudiante para poder liberarse de toda esta carga del mundo actual? Es un poco complicado. El problema es complicado porque vivimos en el mundo entero, en todas las sociedades, basándonos en dos ámbitos al mismo tiempo. En la vida cotidiana tenemos el régimen, las instituciones, el gobierno, las leyes, una cultura reinante, imperante. Eso no se puede cambiar. Esa es nuestra vida diaria. En las universidades, en las escuelas, en la vida intelectual, tenemos otras cosas. Podemos pensar en otras cosas. Pero ¿cuál es el vínculo orgánico, esencial entre lo teórico en la vida, en las universidades, etcétera, y en la vida cotidiana, las instituciones, la política? Son dos mundos diferentes y ahí creo que hay mucha distancia entre ambos mundos. Desde luego, la sociedad no cambia si las instituciones no cambian. Modificar una sociedad significa modificar sus instituciones, modificar sus universidades, modificar sus leyes y crear una nueva sociedad. Y es un proceso histórico. Ustedes conocen mejor que yo, saben mejor que yo que todos los revolucionarios y todas las revoluciones han soñado y trabajado porque se cumpla esto, por plasmarlo, pero también sabemos y conocemos los resultados de las revoluciones, los resultados de los grandes revolucionarios. Pero no podemos darnos por vencidos y abandonar este sueño y este proceso. Hay que aprender a vivir al mismo tiempo en orden y en desorden. En desorden en nuestras ideas, en nuestras aspiraciones, en nuestros sueños. Pero también hay que obedecer y respetar las leyes. Hay que ser parte de la sociedad, de la familia, etc. El cambio teóricamente sería sencillo, pero en práctica es algo muy complicado. Es un hecho histórico. Aún los revolucionarios, muchos revolucionarios empezaron siendo revolucionarios, pero a largo plazo se convirtieron en hombres regresivos en el pasado. La vida les ganó la partida, la vida diaria les ganó. Y siempre tomo, por ejemplo, el ejemplo de la primera revolución moderna, la revolución copernicana. Para mí, personalmente, era un gran sueño humano. Pero con la experiencia, la revolución, en lugar de seguir siendo un propósito, se convirtió en medio. El objetivo
lo que se convirtió en objetivo fue el poder, no la revolución en sí. La revolución se convirtió en medio para alcanzar el poder. Y eso cambió drásticamente la revolución. Y tomo un ejemplo de esta propia revolución sobre la poesía. Todos los poetas soviéticos, y lo he dicho y lo repito, incluso en la Unión Soviética lo dije. Tenemos Mayakovsky, que fue rechazado por la revolución propia. Y ahora, después con el paso del tiempo y la experiencia, si vemos lo que hizo la poesía de Mayakovsky para la revolución soviética y lo que hicieron los demás para la revolución, vemos que el que fue rechazado por la revolución es el mayor revolucionario de todos, y su poesía, la mayor poesía revolucionaria. Y si comparamos entre Mayakovsky, que fue rechazado por la revolución, y aquellos que crearon la revolución, como Lenin, entre Lenin y Mayakovsky, entre la política y la poesía, vemos que Lenin se convirtió en una parte de la historia. La historia lo superó, lo rebasó. Es un acontecimiento, simplemente, pero Mayakovsky permanece como si la historia formara parte de su poesía, formara parte de su persona. Entonces, el que a fin de cuentas salvó la revolución fue el mismo que fue rechazado por la revolución. Y aquel que la revolución superó terminó siendo el que hizo el estado de la revolución, y es Lenin. Es complejo, es un fenómeno complejo. Pero creo que lo que necesitamos es insistir sobre el núcleo creativo en el ser humano. Lo que da la identidad a un pueblo no es la economía, no es la política. Lo que le da la identidad, lo que crea la identidad de un pueblo, son los poetas, son los escultores, son los músicos, son los creadores, son ellos los que le dan su identidad a un pueblo. No hablamos históricamente de política o de economía o de cosas así. Hablamos históricamente de la creación. París fue creada no por los políticos, sino por los artistas, los creadores extranjeros y los franceses. Entonces hay que ver en el ser humano su parte de creatividad. Ante todo, hay que ver esto. Y desafortunadamente, no es así actualmente. Hoy en día, si la poesía, si la creación experimenta una crisis terrible actualmente, la crisis no es una crisis interior del arte, es la crisis de la sociedad la que vivimos. Es la responsabilidad de la sociedad que se aleja de la creación y la creatividad. Y que es presa del consumo, del dinero, de la política, de la economía y todo
esencial en la vida queda rezagado, marginado o rechazado. Me parece que la crisis de nuestra modernidad es esta, en el fondo. Esperemos entonces que las nuevas generaciones procuren proyectarse, verse desde el interior. ¿Quién soy? Si aquí alguien pregunta ¿quién soy? Creo que esta pregunta se plantea pocas veces, se nos olvida. Cada uno de nosotros ha olvidado preguntárselo a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Quién es Adonis? ¿Quién puede decirle a Adonis quién es Adonis? Si ignoramos quiénes somos, ¿cómo conocer a los demás? Es todo. La parole au Fils. Hola. A mí me interesa mucho cómo a través de la poesía creas puentes, estos puentes de lenguaje, puentes culturales. Y la pregunta es, más allá de la historia y de la sustancia de la tradición del árabe, más respecto a la forma, ¿qué cualidades musicales nos ofrece el árabe? ¿Qué cualidades musicales encontraste en este lenguaje para aportar a este ritmo de la poesía, sobre todo a propósito de este poema sobre el tiempo y sobre la introspección con el telescopio de Whitman? Nosotros los árabes tenemos dos grandes tradiciones. Primero la poesía, ante todo, antes del Islam, mucho antes del Islam. Y el Islam adoptó el árabe como idioma poético. Y por otra parte tenemos la religión. Y hay un conflicto. Se ha dado un conflicto continuo entre religión y poesía. Pero no se conoce en toda nuestra historia a un poeta del que pudiéramos decir que era un gran poeta y al mismo tiempo un creyente. Nunca. Todos los poetas estaban en contra de la religión, de una manera u otra. Todos, sin excepción. Y hasta los místicos, los poetas místicos, fueron más allá. Revolucionaron la religión misma, cambiando la concepción misma de Dios. Respecto a la acepción tradicional religiosa de Dios. Entonces, la esencia del hombre o de la cultura árabe es la poesía. Eso significa que la lengua tiene una importancia primordial sobre la vida cultural y humana en general en nuestras sociedades.
Es por ello que escribir poesía es muy complejo en árabe, muy, muy difícil. No sé si es muy fácil comparar entre los idiomas, pero el idioma árabe es un idioma del cuerpo, un idioma de la piel, un idioma de los sentimientos, del corazón y del cuerpo al mismo tiempo. Y todo lo intelectual, todo lo que tiene que ver con lo cerebral, lo mental, se margina un poquito por el árabe y a veces muy marginado. Es ante todo el cuerpo, la sensación, la piel, la que habla principalmente en la poesía árabe. Y para explicar mejor o entender mejor, es por ello que la lengua árabe es muy musical, de imágenes, una lengua de metáforas. Para expresar una flor se requieren muchas imágenes, muchas palabras. Y mucho espacio también. El idioma árabe no es frontal, no dice las cosas enfrente directamente, es un idioma de perfil. Hay que ver las cosas de perfil para entenderlas mejor y para verlas mejor y para entender mejor el árabe. Igualmente para mejor expresar las cosas. En nuestra tradición, Dios mismo fue el que escogió el árabe para mandar, para crear su religión. El árabe también tiene un aspecto que no es científico, que no es materialista, un aspecto, no quisiera decir espiritual, pero sí un aspecto que reside en una forma, de una forma u otra, un aspecto que reside más allá de las apariencias, más allá de las cosas vistas, lo invisible es parte íntegra de lo visible. Y lo que está desconocido es parte íntegra de lo que está conocido. No hay separación entre una cosa y la otra, entre lo que uno ve y lo que uno no ve. No podemos ver lo que se ve si no se alcanza a ver lo que no se puede ver. La realidad es total. Es lo conocido y lo desconocido al mismo tiempo. Y se funda, además, se basa en la música. El árabe es la música. Es la imagen, la metáfora, y es la piel, el cuerpo, al mismo tiempo. No se puede solamente escribir un poema con la mente. Hay que escribir también a través del cuerpo entero, un poema, especialmente en árabe. Ese es el principio, la teoría. Es la esencia, pero en práctica todo cambia y todo depende entonces del poeta, todo depende de la persona,
todo depende de la imaginación y la gente difiere, no todo el mundo está igual, afortunadamente. Entonces, si entramos en detalles en cada poema se convierte en otra cosa. Y personalmente yo les puedo decir que no hay poesía absoluta, hay poetas. Y cada poeta, cada uno de estos poetas tiene su mundo, tiene su idioma. Cuando decimos en árabe la poesía árabe no significa nada. Hay que decir este poeta, tal poeta y el otro poeta. Y a través de estos poetas podemos ver lo que es la poesía. Voy a hacer la pregunta en francés. ¿Cuál es el consejo más importante que podría darnos a la gente que escribe poesía? ¿Cuál es el consejo que nos podría dar a los jóvenes poetas? ¿Cuáles son las claves? Conócete a ti mismo. Conócete a ti misma o a ti mismo. No tengo consejos, pero esa es la clave. Para mí esa es la clave esencial. Si no me conozco a mí mismo, ¿cómo podría conocer al mundo? ¿Cómo podría conocer yo al otro, al que es diferente de mí? Los poetas, por ejemplo, que escriben para el público. Pero ¿quién es el público? Aquí, en este salón, creo que hay tal vez 2 o 3 siglos que viven juntos. En este salón donde estamos. Hay culturas diferentes. Hay orígenes diferentes, hay sueños diferentes. ¿Quién es el público? Incluso podría decir quién es el pueblo. ¿El pueblo es aquel que gobierna o el que está afuera del gobierno? Marginado. ¿Quién representa al pueblo? Son palabras que tenemos que considerar nuevamente. Hay que volver a pensar en todo esto. La fuente inagotable es lo que somos nosotros, es adentro de nosotros. Hay que profundizar para llegar a esta fuente, a este manantial, y al llegar a esta fuente, de seguro van a llegar a todas las fuentes de las demás personas. Hola, bueno, yo tengo 2 preguntas. La primera, sí.
La primera es que estuve en una entrevista con un científico de neurotecnología y le preguntaban que cuál era la forma de salvar al mundo, y él decía que la manera de salvar al mundo era poder hacer que todos los científicos trabajar juntos, a pesar de las fronteras, a pesar de la política, a pesar de la religión, ¿no? Esta unidad de poder trabajar científicos juntos y poder hacer como este grupo. Mi pregunta era, ¿usted cree que parte de la salvación también es poder hacer que los poetas trabajen juntos independientemente de fronteras y independientemente de religiones y de cultura? ¿Ustedes han leído que había una guerra entre Octavio Paz y Rimbaud alguna vez? ¿Entre Rimbaud y Homero? ¿Entre Homero y Walt Whitman? Entonces, los poetas tienen una intuición y una visión común, más allá de sus idiomas, más allá de sus pertenencias y más allá de su cultura incluso. Jamás un músico ha ido a la guerra contra otro músico, nunca, salvo envidias tal vez. Cuando tengo envidia a alguien no es para eliminarlo, es para superarlo o igualarlo. El mundo de la creación es un mundo unido y único, y todos los creadores viven juntos. Desde el principio de la historia hasta hoy, viven juntos en un bosque, un bosque imaginario. Todos viven juntos. Un jardín imaginario o un bosque, como quieran. Personalmente creo fuertemente en eso. Pero el poeta también comete errores, comete faltas, tiene caprichos. Pero lo más importante es que el mundo de la creación es un mundo unido que no se puede dividir. Aún la ciencia, en sus grandes intuiciones, podemos decir que la ciencia también es visionaria, es una suerte de poesía. Ahora, la ciencia moderna se basa en hipótesis, más o menos poéticas. Entonces, tomo la palabra poesía en el sentido amplio de la palabra. Cada visión creadora para mí es una visión poética. El amor es poesía pura. Pero no hablo aquí de práctica, de vida diaria. Eso depende. La vida diaria obviamente conlleva sus problemas, pero hablo de la esencia de las cosas. Sin poesía no se puede vivir. Sin soñar, sin imaginar, sin creer en el porvenir, sin cambio, no hay vida posible. Y de eso se trata la poesía. El hombre, en el fondo,
es creado como poeta. ¿Qué es la poesía? La poesía es cambiar, es renovarse. Y el hombre, aún el campesino, cambia el mundo. Labrando, arando, labrando, trabajando en su sembradillo. El mundo entero se funda, se basa en el cambio. Entonces, el mundo es en esencia poético. El mundo no es político y el mundo no es científico y no es económico. Es poético. Si creemos que el ser humano es el centro del mundo, debemos creer de esta forma en la poesía, pero con la religión, especialmente con los monoteísmos. Los monoteísmos trastocaron nuestra cultura porque separaron el mundo. En el mundo separaron el ser humano de la naturaleza y crearon los monoteísmos otro mundo, más allá de nuestros sentidos, más allá de nuestra racionalidad, de nuestra razón. Muchas cosas cambiaron así. Entonces, además, los monoteísmos, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam, han institucionalizado su visión del mundo. No es nada más una creencia individual. Si fuera una creencia individual no habría problema, se podría aceptar. El hombre tiene derecho de creer en lo que quiere, porque necesita manejar su relación con lo desconocido, con el más allá. Tiene razón y tiene el derecho. Quién sabe si tenga razón, pero tiene el derecho y debemos respetarlo. Debemos defender este derecho, pero institucionalizar este derecho e imponerlo a toda una sociedad, eso se convierte en una opresión. Se convierte en una medida contra el mundo. Porque si tienes el derecho de creer, debes aceptar mi derecho a no creer. Lo que trastocó todo es la visión monoteísta del mundo. Entonces, no estoy en contra de la religión. Nunca. Porque estoy con la libertad, a favor de la libertad del ser humano. Y si digo eso, lo digo porque la religión debe ser como el amor, debe ser un asunto personal y que solo compromete al creyente. Y los demás tienen libertad de creer en lo que quieran. El nexo entre ciudadano y otro ciudadano no va a ser la religión, va a ser la ley, los derechos humanos, la civilidad, no la religiosidad. Perdón. Bueno, ¿Puedo decir algo que está relacionado con esto? Es por eso que usted dice que la religión, la tecnología, las ideologías quieren llenar la cabeza del mundo, pero que la poesía es la que fortalece la cabeza del mundo. Sí, claro, desde luego. La poesía siempre está del lado de la libertad del ser humano, como el amor. Uno está libre en poesía, pero la ciencia
y la tecnología crean otro mundo. Crean otro mundo que nos separa de nosotros mismos. Podemos ahora ver cómo la tecnología, en el comienzo la tecnología estaba a favor del ser humano. Buscaba facilitar su vida, hacer avanzar las cosas. Pero ahora la tecnología se ha convertido en consumo, se ha convertido en cárcel, encadena al ser humano. El ser humano ya no tiene la libertad natural. Es por eso que hoy en día hay muchos llamados a favor del regreso a la naturaleza para contrabalancear, para balancear esta tecnología, porque la tecnología se está convirtiendo en una máquina que nos rodea de todas partes, que nos arrincona. Y eso no es la culpa de la poesía, eso no es culpa de la creación, eso es culpa del desarrollo, de la evolución, de la política también, tal vez. Es muy importante que los políticos, los economistas, los científicos, en lugar de crear medios de destrucción del mundo, que crean medios de convertir al mundo, de volver el mundo más hermoso y más humano. Tenemos que combatir, hacer un frente en búsqueda de eso. Hay que obligar a los economistas y los políticos a hacer eso, a lograrlo. A nosotros nos compete hacer esto, nos toca hacer esto. Hola, yo tengo una pregunta que va más dirigida a este sentido de encontrarnos a nosotros mismos en la propia vida, ¿no? En la vida personal. Y es que con tantas tentaciones que, como recién lo acaba de decir, que el desarrollo nos ha impuesto y demás, ¿en qué momento nosotros podemos estar certeros de habernos encontrado? Porque decimos también muchas veces que la vida es un ciclo, ¿no? Y que ese ciclo también tiene como muchas etapas y muchos momentos, pero podría ser que en este ciclo de la vida también sea a la par como un tren que se pasa en algún momento y yo no encontré esa conciencia, no interioricé en qué momento me encontré, y en ese momento que se me pasó o sigo buscándolo, no puedo servir a alguien más, porque ese es el objetivo, ¿no? También de la vida, encontrarse para servir. Entonces, ¿cuál es el momento? ¿Cómo lo descubro? Gracias. Desafortunadamente o afortunadamente me planteo esta misma pregunta sobre yo mismo. Y lo que puedo decir es que el hecho de plantear estas preguntas, de preguntar esto, demuestra que hay un problema. ¿Cómo resolver este problema? Le toca a cada uno individualmente resolverlo. Aún tus mejores amigos no pueden ayudarle a resolver este problema, porque en el fondo porque nadie puede, por ejemplo, morir por salvar a otro. Uno nace solo, en soledad, y muere solo, en la misma soledad. Entre esta soledad de nacimiento
Y esta soledad de muerte, no tengo respuesta. Es una respuesta individual. Cada uno, cada quien debe buscar su propia respuesta. Bueno, pues para mí la poesía o las artes son una forma de expresión de mi espiritualidad, del aprendizaje interno que he ido enriqueciendo por medio de una serie de experiencias de la vida. Y a mí me gustaría saber o si podría comentarme alguna de sus experiencias a partir de las cuales haya obtenido inspiración, le hayan dado ganas de escribir y sienta que su espiritualidad haya incrementado. Gracias. Es una pregunta muy inteligente. Pero siempre estoy a favor del lado de la pregunta, no del lado de la respuesta. Si siempre buscamos una respuesta, nunca la alcanzamos, nunca la encontramos. Hay muchas cosas que no tienen respuesta y hay que aceptar este hecho. ¿Por qué? ¿Para qué amar? ¿Acaso hay una respuesta a esta pregunta? ¿Para qué soñar? Y la fuerza del ser humano es plantear preguntas, es preguntar, no es responder. Dios responde. Y Dios ha dado muchas respuestas. Dio una respuesta judía, dio una respuesta cristiana, dio una respuesta musulmana, islámica. Entonces, Dios cambió sus respuestas. Es porque no encontró la respuesta definitiva. Si Dios no ha alcanzado la respuesta, ¿cómo nosotros, los seres humanos, vamos a poder dar una respuesta definitiva y total a estas preguntas? Imposible. Creo que, de acuerdo con mi corta experiencia, que no pensamos suficientemente en nosotros mismos, en lo que somos. Siempre pensamos hacia afuera de nosotros mismos. Pensamos en los otros, siempre qué hacen, en qué trabajan, qué leen, cuál es su política, cuál es su cultura, etc. Pero no vemos, no nos ponemos a observarnos, no nos adentramos suficientemente en el abismo que somos nosotros. Cada uno de nosotros es un abismo. Y cuando uno se baja dentro de sí mismo, se da cuenta que no sabe nada, de que no conoce nada. Pero no conocer no significa ignorar. No conocer significa que estamos preguntando, que estamos planteando
preguntas, muchas preguntas. Al plantear estas preguntas, uno llega a algo que se parece a él o que nos refuerza. Y finalmente, último punto, el problema del ser humano no es la muerte. La muerte es un fenómeno común. Todo el mundo muere. Todas las cosas mueren. La muerte es parte íntegra de la vida. Entonces, la muerte es algo banal. Lo esencial es la vida. Y la pregunta no tiene que ver con el hecho que vamos a morir o desaparecer, sino cómo vivir, cómo hemos de vivir. Y si siempre nos preguntamos esto, cómo vivir, llegamos finalmente a encontrar nuestro camino. Eso espero.